Muy bien, este ejercicio, ¿qué tal les fue? ¿Es o no es un trinomio al cuadrado perfecto? Sí es. Sí, es muy bien. Del primer término que tenemos 36x al cuadrado por y al cuadrado, ¿cuál es la raíz positiva de este término? Dice que sí. Muy bien, es de x, y. ¿Y de 36? 6. 6, muy bien. ¿Y de a al cuadrado por b al cuadrado? ¿Cuál sería la raíz positiva? A ver. Muy bien, a y b. Y en este caso, pues comprobamos 2 por 6xy por a por b. En este caso me da 12xy por a y por b. Que si lo verificamos, tenemos que es el término que tenemos en el centro de la expresión. Entonces sí, en efecto corresponde a un trinomio al cuadrado perfecto y lo podemos escribir en términos de un binomio. En el primer término iría la raíz positiva del primero, que sería 6xy, y en el segundo la raíz positiva del último término, a por b. El signo corresponde al que acompaña al término del medio, menos negativo, y esta expresión al cuadrado. Los paréntesis es importante para definir que es un binomio y que todo está elevado al cuadrado. Muy bien, de esto trata lo que es el trinomio al cuadrado perfecto. Hay otro caso análogo que es importante mencionarlo, que es el completar un trinomio al cuadrado. ¿Cómo completamos un trinomio al cuadrado? O tengo más ejemplos. No, sí hay más ejemplos. Espérense, antes de empezar con lo de completación del trinomio, es preferible hacer un poquito más ejemplos. Por ejemplo, si tuviera 16x a la sexta menos 2x al cubo por y al cuadrado y más 1 sobre 16 por y a la cuarta. Esta expresión de aquí ¿corresponde a un trinomio al cuadrado perfecto? Intenten hacerlo. En este caso vamos a ir viendo. Del 16x a la sexta, ¿cuál sería la raíz positiva de esta expresión? 4x cubo. Muy bien, 4 por x al cubo. Y de 1 sobre 16 por y a la cuarta, ¿cuál sería la raíz positiva de este término? Un cuarto y al cuadrado. Muy bien, un cuarto por y al cuadrado. Y entonces vamos a ver si este término de aquí, el 2x al cubo por y al cuadrado, viene a surgir de la multiplicación de estos términos por 2. Tengo 2 por 4x al cubo por 1 a la cuarta de y al cuadrado. En este caso, tenemos que podemos simplificar. Podemos, como es una multiplicación, podemos simplificar el 4 con el 4. Y me quedaría 2 por x al cubo por y al cuadrado, que en efecto es el término que tenemos acá. Y entonces sí, esto corresponde a un trinomio al cuadrado perfecto. Y lo podemos escribir de la siguiente manera. El primer término corresponde a la raíz positiva del primer cuadrado, y el segundo a la segunda raíz positiva. Y el signo corresponde al signo que acompaña al término de la mitad, siempre y cuando esté ordenado. Es importante que el trinomio esté ordenado. Y esta expresión al cuadrado. Ya tenemos factorado dicha expresión. Ya, hay otro que les voy a dejar solitos para que lo intenten hacer. Si tenemos m más n al cuadrado menos 2 por a menos m por m más n
más a menos m y esto al cuadrado. ¿Esta expresión de aquí corresponde a un trinomio al cuadrado perfecto, sí o no? ¿Y cuál sería la factorización correcta? A ver, intenten resolverlo y me van alzando las manitos, por favor. Denme un ratito nomás, por favor. Bien, vamos a hacerle. ¿Esta expresión corresponde sí o no a un trinomio al cuadrado perfecto? Sí. Muy bien, sí corresponde. Si tomamos la raíz positiva del primer término, que es de m más n, la raíz positiva viene a ser m más n. Y del segundo, de a menos m y esto al cuadrado, la raíz positiva sería a menos m. Si queremos comprobar, sería la multiplicación de estos dos por 2, que es la expresión que tenemos acá. Entonces lo podemos escribir de la siguiente manera. La raíz positiva del primero, m más n, la raíz positiva del segundo, a menos m, y el signo le corresponde al signo que tenemos del término de la mitad, que es negativo, menos. Y esta expresión al cuadrado. En esto no termina, porque si estamos viendo podemos resolver lo que tenemos dentro de los signos de agrupación. De m más de n me queda m más n, y en este caso el menos que antecede a todo esto sería menos por más es menos a, menos por menos es más m, y esto al cuadrado. Seguimos trabajando y me quedaría m más m son 2m más n y menos a, y esto al cuadrado. De esta forma
terminamos de factorar toda esta expresión de acá. Preguntas, dudas o inquietudes. Una cosa que hay que resaltar cuando terminamos, o bueno, cuando ya factoramos el término, la expresión que tengamos, es importante dejarla reducida en lo más pequeño posible que podamos. Sea con suma, sea con resto, con la multiplicación, con lo que tengamos. Y ahora sí vamos a ver uno que es asociado, que es el completar un trinomio al cuadrado. ¿De qué trata la idea de completar un trinomio al cuadrado? Que hay veces en las que, por ejemplo, tenemos pongámosle un x al cuadrado más bx más c. Pero este en efecto no corresponde a un trinomio al cuadrado perfecto. Pero podemos hacer que corresponda a un trinomio al cuadrado perfecto. Si lo podemos escribir, por ejemplo, x al cuadrado más bx más c. Y le sumamos algún término, alguna expresión que haga que todo esto se transforme en un trinomio al cuadrado perfecto y lo podamos factorar. Por ejemplo, podemos sumar un y un menos y. Estos términos de aquí, como es suma y resta del mismo término, se conoce como el neutro aditivo, que sería, si le sumo esto me queda 0 y no afecta en nada a la expresión que tenemos. Simplemente es una ayuda para transformar de algo desconocido en algo más fácil o más sencillo para resolver. Por ejemplo, había un ejercicio. Por ejemplo, si tuviéramos un s a la cuarta más 16. En este caso solamente tenemos dos términos y a mí me gustaría factorarlo por un trinomio. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Transformarlo en un trinomio. O bueno, ¿cómo podría saber cuál sería el término correcto para poder factorar esta expresión de aquí? Tomamos primero el cuadrado del primer término, que sería de s a la cuarta. El cuadrado, bueno, la raíz positiva sería s al cuadrado y esto a su vez al cuadrado. Y de 16, una raíz positiva puede ser el 4 y esta al cuadrado. Y entonces, para transformarlo en un trinomio al cuadrado perfecto, ¿qué tenía que pasar? Teníamos que multiplicar por 2 a la raíz primera, perdón, por la segunda raíz. Y como le estoy sumando algo, también le tengo que quitar eso. Por 2, por 4 y por s. Y entonces, ¿cuál es el término que lo vamos a sumar? Del s al cuadrado y esto al cuadrado lo vamos a conservar para al final saber si la expresión que obtuvimos si era un cuadrado o no. Más 4 por 2 son 8 por s. Ya les respondo, espérenme un ratito. Y menos 8 por s. Todas estas anotaciones las vamos a subir al Classroom. Si no es hoy en la tarde, tal vez en la noche ya lo tengan. Igualmente hay un PDF ya resuelto que lo vamos a subir. Así que se pueden incluir. Igualmente las grabaciones van a estar en el canal de YouTube, donde lo pueden volver a revisar cuantas veces ustedes lo crean conveniente para que resuelvan más inquietudes o puedan revisar los ejercicios. Y bueno, si tienen más preguntas, al final vamos a tener 10 minutitos para que hagan cualquier pregunta acerca de las clases o alguna cosa. Vamos a terminar de hacer este ejercicio. Y entonces, vamos a escribir estos términos de manera que se me haga un poco más cómodo a mí. Entonces tenemos S, bueno, transformamos, S es la cuarta. Vamos a coger el más 8S y más 16. Y el menos 8S le vamos a dejar a un ladito, pero sin olvidarnos porque es importante. Ahora, esta expresión de acá. Aquí ya tenemos un trinomio y vamos a saber si estos tres términos corresponden o no a un trinomio al cuadrado perfecto. Que de la manera en la que obtuvimos, obviamente va a corresponder, ¿no? Si tomamos el cuadrado de S a la cuarta,
Si tomamos el cuadrado de c a la cuarta, nos quedaría c al cuadrado, la raíz cuadrada. Denme un ratito nomás que están con preguntas. Ya, vamos a hacerle en este pedacito de hoja. Si tenemos el s a la cuarta más el 8s más 16. Tomamos la raíz positiva del s a la cuarta, que sería el s al cuadrado. Y tomamos la raíz positiva de 16, que sería 4. Si multiplicamos estos términos por 2, me queda 2 por 4 por s al cuadrado, que en efecto esto es 8s al cuadrado. Aquí me falta un cuadrado. Entonces lo vamos a poner acá. S al cuadrado y S al cuadrado. Para que me coincida y no tener que lidiar después. Ya. Y entonces aquí tenemos que esto es igual a este de aquí. Por eso les decía que es importante los signos y los numeritos, porque a veces sí hay fallos. Perdón por ese error. Y entonces, si consideramos el 8s al cuadrado, lo podemos factorar de esta forma y podemos escribir todo este trinomio de aquí, todos estos tres términos de aquí, de la siguiente forma. La raíz positiva del primero, la raíz positiva del segundo y el signo que le corresponde al término que estamos en la mitad, que sería positivo. Esto al cuadrado y a su vez menos 8s al cuadrado. Al completar un trinomio al cuadrado, no siempre vamos a poder escribir este en un solo término, pero me va a ayudar para factorar o para escribir de manera más corta, más sencilla la expresión que tengamos. Muy bien, ¿dudas, preguntas o inquietudes? Vamos a hacer otro. Sí, por ejemplo, si tuviera 4x al cuadrado menos 12 por a por x y más 3. Esto aquí es igual. Si lo vamos viendo directamente, tenemos 4 por x al cuadrado. De esto sí podemos tomar un cuadrado, ¿no? Pero del 3, ¿qué podríamos hacer con el 3? Y además de eso, en el término de la mitad, tenemos menos 12 por a por x. ¿Cómo sabemos cuál es el término correcto para poder tener un trinomio al cuadrado? Vamos a escribir 4x al cuadrado menos 12 por a por x. Estos dos no los vamos a mover. Más algo aquí, más 3 y menos lo mismo que tengamos aquí. Pero ahora necesitamos identificar cuáles van a ser estos términos de aquí. Hagamos un poquito de trampa. Vamos a escribir otra vez en un cachito de la hoja para ver cuáles son los términos que me conviene sumar o multiplicar. Tengo entonces 4x al cuadrado menos 12 por a por x. Y más algo, que no sé quién es este algo. Y entonces, procedemos igualito que arriba. La raíz positiva del primero, que sería 2x. La raíz positiva del segundo, que desconozco quién será. Pero yo sé que si multiplico 2 por 2x, por esta cosa que todavía no sé, que le vamos a poner y con otro color para saber quién es, me tiene que dar igual a 12 por a por x. Entonces, si resolvemos esto, me queda 4 por x por un y, que es igual a 12 por a por x. Si despejamos la y, esto me va a quedar igual a 3 por a. Y entonces ya sé quién es y. En este caso, y es 3 por a. ¿Y quién era y en este caso? Era la raíz positiva, es decir, que va a ser 3 por a al cuadrado. De esta manera, si lo volvemos a resolver, suponiendo que ya tenemos este término, consideramos 2 por 2 por x por 3 por a. Si resolvemos este producto, 2 por 2 son 4 por 3 son 12 por a por x, que es la misma expresión que tenemos acá.
Entonces, de esta forma podemos completar el trinomio. En este caso, le vamos a sumar, ya sea con los paréntesis al cuadrado o resuelto de una vez. Pongámoslo resuelto de una vez. Entonces tenemos, con otro color me conviene, 9a al cuadrado y menos 9a al cuadrado. Es importante sumar y restar la misma cantidad para que no haya ninguna cosa adicional en la ecuación o la expresión que estemos resolviendo. Y entonces, consideramos estos tres de aquí, y como vimos en la zona de caos, que esto de aquí se llama zona de caos, que son los cálculos auxiliares para resolverlo, lo podemos describir como un binomio. En este caso, la raíz positiva, que es 2x. La raíz positiva del segundo término, que es 3a, y el signo que le corresponde al término de la mitad, que es negativo. Esto al cuadrado. Y más lo que me sobra, más 3 y menos 9 por a al cuadrado. Que esto de aquí también lo podemos agrupar con un término, con un factor común. Haciendo la expresión, o bueno, resultando la expresión en la siguiente. Tengo 2x menos 3a todo al cuadrado, más, ¿qué factor común puedo tomar? El 3. Del 3 tomando me queda 1 y menos 3 por a al cuadrado. Y estaría. No puedo hacer nada más porque no tengo factores comunes que podría tomar o alguna otra cosa. Pero de esta forma podemos factorar lo que era la expresión anterior. Muy bien. ¿Dudas, preguntas o inquietudes acerca de este ejercicio en particular? Lo de completar un trinomio, tenemos que ver de acuerdo al término que se me convenga multiplicar, sumar o restar. Sea cual fuere. Por ejemplo, en el primer caso, necesitábamos el término de la mitad, que en este caso era el 8s al cuadrado. Y en el último caso, necesitábamos la expresión en cambio de un cuadrado, que lo podíamos hacer un poco de trampa en ver cuáles son las expresiones que me conviene tomar o agrupar. Y al momento de intentar factorar, saber cuál es el término que me está restando, faltando, o que me conviene sumar y restar. Cuando nosotros sumamos, añadimos algo o quitamos algo, le tenemos que devolver la cosa para que me quede un neutro, un cero en la suma y en la resta. En este caso, esto de aquí se llama completación de un trinomio al cuadrado, que es análogo al trinomio al cuadrado perfecto, porque si lo van viendo, es a donde queremos llegar. Bien, vamos a ver los otros que me están faltando. Hay uno que es muy bonito, que me gusta mucho. Más que todo porque es sencillo, porque es tranquilo y porque ayuda muchísimo a resolver ecuaciones, que se llama diferencia de cuadrados. Como su nombre lo indica, es una diferencia de dos cuadrados. Por ejemplo, a al cuadrado menos b al cuadrado. Dos términos, dos expresiones que están al cuadrado y separadas con un negativo. ¿Cómo se factora estos? Consideramos dos paréntesis. ¿Qué va en cada uno de los paréntesis? Va al cuadrado la raíz positiva de cada uno de las expresiones al cuadrado. La raíz positiva de a al cuadrado es a y la raíz positiva de b al cuadrado es b. Y en los signos hay que tener cuidado. En el primero, no siempre, va menos, y en el segundo, más. Otra forma, se puede escribir esto como AB y AB. Y en este caso podemos considerar más y menos, que me va a dar lo mismo. Si nosotros resolvemos esto, ya sea por propiedad conmutativa, ya sea por propiedad distributiva, me va a dar la misma expresión. Esta forma de factorar la utilizamos muchísimo cuando factoramos ya sea polinomios o alguna expresión que sea conveniente. Y es más fácil el verlo directamente para no tener que resolverlo. Es decir, cuando yo ya tengo, digamos que esta multiplicación de aquí,
lo puedo directamente escribir como diferencia de cuadrados. Y cuando tengo diferencia de cuadrados, factorarla de esta forma, sin la necesidad de completar trinomios ni nada por el estilo. Vamos a ver, por ejemplo, si tuviera 4a al cuadrado menos 9. Si no se me hace ver directamente cuáles son las raíces positivas, puedo considerar, como factoramos anteriormente, la raíz positiva de la primera expresión. De 4a al cuadrado me quedaría 2a. Y de 9 la raíz positiva es 3. Y entonces escribimos dos paréntesis, en donde ponemos el primer término 2a en cada uno y después el segundo término, el 3. El orden en este caso es importante también, ¿no? Primero, la raíz positiva del término positivo y segundo, la raíz positiva del término negativo. Y aquí vienen los signos, menos y más. Y ya está factorado. O más y menos, como se adapte. Que esta parte de los signos no es una ley de que vaya primero el negativo o el positivo. Muy bien, vamos a hacer el siguiente. Y esto sí es importante, es saber las raíces de los números. Por ejemplo, si tengo 196x al cuadrado por y a la cuarta menos 225 por z a la doceava. ¿Esto cómo me quedaría? En diferencia de cuadrados. ¿Cómo nos quedaría en diferencia de cuadrados? Del primer término, en las letras, en las variables que estamos utilizando, no hay mucho misterio, ¿no? El cuadrado de x es x. Bueno, la raíz positiva de x al cuadrado es x. La raíz positiva de y a la cuarta sería y al cuadrado. Y la raíz positiva de 196, pues es 14, ¿no? 14 por 14, 196. Y de 225 por z a la doceava. ¿Cuál sería el cuadrado? La raíz positiva de z elevada a la 12. Z a la sexta. Muy bien, z a la sexta. ¿Y cuál sería la raíz positiva de 225? 15. Muy bien, 15. Y entonces ya tenemos. Y simplemente la escribimos en los dos paréntesis. En el primero, la raíz positiva del término positivo. En los dos, ¿no? Y le sigue la raíz positiva del término negativo. Y los signos, que puede ser más y menos, o menos y más. El asunto es que como es una multiplicación, lo que es importante es el orden de los factores acá. Y ya estaría. Esto no es tan complicado, ¿no? Está sencillo. Y desde de acá. 36 por m más n al cuadrado menos 121 por m menos n al cuadrado. Esto factorado, ¿cómo me quedaría? ¿Cuál es el cuadrado? ¿Cuál es la raíz positiva de la primera expresión? ¿Cómo me quedaría? 6m más n. Muy bien, 6 por m más n. ¿Y cuál es la raíz positiva del segundo término? De 121 por m menos n al cuadrado. 11 que multiplica m menos n. Muy bien, 11 multiplicada m menos n. Y ahora los signos. Menos y más. Pero ahora, esto no termina aquí porque si ustedes verifican tenemos un m y una n que podemos tranquilamente sumar. Entonces terminemos de escribir esta expresión. Aplicamos propiedad distributiva y me quedaría 6m
más 6n, menos 11m, menos por menos da más 11n. Y el siguiente, 6m más 6n, y como aquí está más, no nos afecta mucho, más 11m, más por menos da menos 11n. Y lo resolvemos. 6m menos 11m me queda menos 5m. 6m más 11n, 6n más 11n es más 17n. Y el siguiente, 6m más 11m sería 17m. Y 6n menos 11n es menos 5n. Y este día. Ya, de esta forma podemos terminar de factorar toda esta expresión. Como les decía, hay veces que nos quedan ciertas expresiones dentro de los paréntesis o dentro de la factorización propiamente que estamos utilizando. Entonces, el objetivo también es intentar reducir la expresión en lo más corto posible, en lo más sencillo que se puede escribir la expresión. Muy bien, esto con respecto a la diferencia de cuadrados. Como les digo, para mí es una factorización bastante útil, bastante utilizada en lo que es, ya sea para simplificar expresiones o para resolver ecuaciones, pero es importante que la repasen. Hay otro caso, que no sé en qué número vamos, pero digamos que es el 5, que es otro trinomio. Un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, que no es, o bueno, que no corresponde al caso del trinomio al cuadrado perfecto. En este caso, nosotros podemos factorar esta expresión en dos paréntesis, en donde consideramos el cuadrado del primero, que como es un x al cuadrado, el cuadrado del primero. Dime, Manuel. Yo tengo una duda. Quisiera saber si es igual a cuadrado más b cuadrado a más b todo el cuadrado. Ese es bueno, ese es buenísimo. Vamos a dejar esto a un ladito. Y vamos a resolver primero la duda. Muy bien. A al cuadrado más b al cuadrado. Esto, como no tenemos diferencia ni nada, no lo podemos factorar más. Esto tampoco es igual a más b al cuadrado. A más b al cuadrado es una expresión, es un binomio al cuadrado que se puede escribir como el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Estas expresiones de esta forma, cuando ya tenemos que es de esta vuelta, se conocen como productos notables. Entonces, cuando tenemos un binomio de esta forma, tiene su propia expresión. No podemos considerar como a al cuadrado más b al cuadrado igual a esto. Y eso me recuerda a una propiedad muy, muy importante de las potencias. Es muy buena la pregunta, Manuel. Gracias. Entre las propiedades, como vimos, la multiplicación de la misma base, la división de la misma base, hay ciertas ocasiones que a uno se le descuadra y considera a la n más a la m. Y entonces dice, como en la multiplicación se conserva la base, entonces, lógico, conservo la base y voy a sumar los exponentes. Esto es lo peor que podrían hacer porque esto no se cumple y esto no se debe hacer. Cuando tenemos una suma, pues se queda en la suma y no podemos hacer más, a menos de que sea un número o que podamos tomar algún factor común, que eso se podría hacer. Pero el decir directamente que esto es igual a conservar la base de estos dos sumandos y sumar los exponentes, eso está mal. De la misma manera, si tomamos, por ejemplo, a la n menos a la m, esto tampoco es correcto decir que conservo la base y resto los exponentes. Esto no se hace, esto no se debe hacer y esto es muy importante que lo tengan en cuenta cuando vayan a resolver ecuaciones, expresiones, factorización o alguna cosa matemática, porque esto no se cumple y es importante tenerlo en cuenta.
¿Qué más? Esto y esto, la suma y la resta de los exponentes únicamente en el producto de la misma base o en la división de la misma base. Únicamente ahí. Pero no cuando tenemos sumas o cuando tenemos restas. Hay que tener un poquito de precaución. ¿Qué sí se podría hacer? Por ejemplo, si tuviéramos un 3 al cuadrado más un 3 a la quinta. Esto lo podemos escribir como 3 al cuadrado más el 3 a la quinta lo podemos escribir como 3 al cubo por 3 al cuadrado. Porque si recordamos las propiedades de las potencias, voy a poner la casita. 3 a la quinta lo podemos escribir como 3 al cubo por 3 al cuadrado. Como es una multiplicación, una de las propiedades me permite conservar la base y sumar los exponentes cuando estamos multiplicando, que es lo mismo. ¿Por qué hago esto? Porque en este caso podemos tomar un factor común, que esta es otra cosa, ¿no? Que sería el 3 al cuadrado. Si tomo el 3 al cuadrado de la primera expresión, me queda 1. Más, si tomo el 3 al cuadrado del segundo término, me queda 3 al cubo. Que resolver esto es un poco más sencillo. Esto sí se puede hacer. Reescribir la expresión de manera que sea un poco más sencilla al resolverla. Pero saltarnos directamente a estos de aquí, hay que tener cuidado, precaución y no hacer esto, ¿no? Pues decía que esa pregunta es muy, muy buena. Porque sí, hay veces en las que uno se confunde directamente y dice directamente que esto es igual a conservar el cuadrado y sumarle los otros dos. No se debe, no se puede, no es correcto hacer eso. Esta expresión, que es el cuadrado de un binomio, tiene su propia expresión. Muy bien, espero. ¿Resolví tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Ahora sí vamos a pasarnos a lo que es el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, que no es un trinomio al cuadrado perfecto porque tiene sus particularidades. Entonces tenemos x al cuadrado más bx más c. Cuando factoramos de este tipo, de esta expresión, y se puede factorar más que todo, utilizamos dos paréntesis. Utilizamos dos paréntesis en donde colocamos como el primer término al cuadrado del primer término, el cuadrado de la primera expresión, a la raíz positiva del primer término, que sería x y x. Los signos, el signo que le corresponde a este de aquí, al primer paréntesis, viene a ser la multiplicación del signo del primer término, que si no hay signo, pues se considera como positivo, por el signo del segundo término, que es positivo. Y del segundo paréntesis viene a ser el signo del segundo término por el signo del tercer término, que en este caso también es positivo. ¿Y qué va en este espacio de aquí? En este espacio de aquí vamos a considerar números como el E y la F. No, el E y la T. Vamos a considerar estos dos números. ¿Quién es E y quién es T? Yo me pregunto, dos números que multiplicados me dé la letra C, o bueno, el número C, que es el término de acá, la expresión de acá, que multiplicados me dé C y sumados me dé la B. De esta forma podemos factorar estos dos términos, o bueno, este trinomio de aquí. Dos números son el E y la T, y estos números son tales que si les multiplico me tiene que dar C, y si les sumo me tiene que dar B. Y esto también corresponde a los signos que tengamos. Vamos a hacer con ejemplos para que nos quede un poquito más claro. Por ejemplo, si tuviera x al cuadrado menos 2x menos 15.
Abrimos dos paréntesis. El primer término es el más tranquilo, el cuadrado del primero, la raíz positiva del primer término al cuadrado, que sería x. Ahora los signos. Los signos van. Aquí, como no hay nada, le podemos poner un más chiquito para no hacerlo complicado. Más por menos da menos. Y este es el signo que corresponde al primer paréntesis. El signo del segundo término por el signo del tercer término. Menos por menos da más. Y es el signo que le corresponde al segundo paréntesis. Ya ahora los números. Necesito dos números que multiplicados me den 15 y sumados me dé 2. O bueno, que multiplicados me dé menos 15 y sumados me dé menos 2. ¿Cuáles son estos números? Cinco y 3. Muy bien, 5 y 3. Pero ¿en dónde va cada cosa? Como aquí está el negativo, el 5 va a ser el más negativo y el 3 lo vamos a colocar en el positivo. Y entonces verifico. Menos 5 más 3 me da menos 2, correcto. Menos 5 por más 3 me da menos 15. Y ya tenemos la factorización. Dime, Manuel. Si no mal recuerdo, siempre se cumple de que el número mayor va en el primer término, Sí, ¿verdad? sí, de eso no sabía. De hecho, yo solamente le veía por los signos y por los resultados que me veían. Pero ese es un buen dato. Muy bien, gracias. Otra forma. Esta parte de los signos es importante, no lo voy a borrar, pero lo voy a escribir acá abajito. Tenemos x al cuadrado menos 2x menos 15. Sí, ya lo vamos a hacer. Una forma en la que yo aprendí, por ejemplo, tomamos la raíz positiva de aquí en dos expresiones. Y este término de aquí lo escribimos tal que me pueda dar una suma. Por ejemplo, menos 5 y más 3. Si sumo esto, me da menos 2 y entonces es correcto. Y menos 5 más 3 es 15 y multiplicamos en cruz. Algo así. Entonces esta cosa era un poquito más complicada y no sabía por qué era con cruz. Pero si lo vemos de esta forma, de dos números que multiplicados me den el último y sumados me den el de la mitad, es un poquito más tranquila. Entonces esta es una forma que podrían hacer para desglosar los números, pero hay que confirmar que la suma, la resta, lo que tengamos aquí, me dé la expresión de la mitad. Vamos a hacer otros ejercicios. Por ejemplo, a al cuadrado más 7 por a menos 60. En este caso, abrimos dos paréntesis y colocamos el cuadrado del primero, que sería a, y los signos. Más por más da más, entonces va en el primero, y más por menos da menos, que va en el segundo. Y ahora necesito dos números que multiplicados me den menos 60 y sumados me dé 7. ¿Cuáles serían estos números? Diez por 3. A ver, si colocamos 10 y el 3. Si colocamos el 10 y el 3. No, pues 10 por 3 es 30. Que aquí me vuelvo loca. Muy bien, 12 por 5 está correcto. 12 por 5 me da 60. Y entonces el 12, vamos en el primero, que es el mayor. Ah, mira, sí se cumplen.
y el 5 en el segundo. Y comprobamos, 12 por 5 es 60, menos por más da menos, que es 12 menos por menos 5 da menos 60, y 12 menos 5 da 7 positivo. Y ya estaría. Esa es la factorización que corresponde. Muy bien, vamos a hacer otra un poquito más larga. Y que tengo que meterle en esta cosa porque ya se nos acaba el tiempo. A menos 1 al cuadrado más 3 por a menos 1 menos 108. Esta que es igual. Lo mismo, abrimos dos paréntesis medios grandecitos para saber. El cuadrado del primero, a menos 1. A menos 1. En cada uno de estos. Ahora, en el segundo caso, en los signos. Más y más da más. Más y menos. Más por menos da menos. Menos. Y ahora necesito dos números que multiplicados me dé 108 y sumados me dé 3. ¿Cuáles son esos números? ¿Qué números me da multiplicado 108 y sumados 3? 12 y menos 9. Muy bien, 12 y menos 9. 12 por menos 9 es 108 y 12 menos 9 es 3. Y entonces aquí, como los casos anteriores, no termino, sino tengo que acabar de sumarle o resolver lo que tenemos dentro de los signos de agrupación. A menos 1 más 12 y a menos 1 menos 9. Resolviendo estas expresiones me queda a más 11 y a menos 10. Y de esta manera sí lo termino de resolver. Y ya estaría. Esta es una forma de resolver lo que es un trinomio de esta forma. Recuerden que estamos resolviendo trinomios del estilo x al cuadrado más bx más c, independiente de cuál fuera el signo del término de la mitad. Vamos a hacer otro caso, que vendría a ser el sexto caso, que es otro trinomio, pero en este caso tiene una particularidad. Trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. En este caso ya tenemos un número que acompaña a la x al cuadrado. Y tiene su método particular. En este caso, no siempre la a va a ser un cuadrado. Por ejemplo, hagámosle con un ejemplo práctico. No, hagamos directamente el método, es mejor. Esta A no siempre vamos a tener un cuadrado. Por ejemplo, no siempre vamos a tener un 36, un 4, un 16 o alguno de estos números que sean directamente cuadrados de cierto número. Sino que podemos tener expresiones como 5, 6, 3, de este estilo. Entonces, ¿qué se considera en este caso? El primer paso para factorar esta expresión de aquí, el método que les voy a explicar es el que yo utilizo. Es el que lo he practicado y es el que a mí me resulta. Hay otros métodos que les pueden llevar al mismo objetivo, que no está mal que lo utilicen. Entonces, el que yo utilizo, primero debemos multiplicar y dividir por A. Entonces, ¿a qué me refiero con multiplicar y dividir por A? Vamos a multiplicar por A toda la expresión. Y me va a resultar en A por AX al cuadrado más BX más C. Y de la misma manera que multiplico, lo divido. Si hago esto se considera como el neutro multiplicativo. Porque si lo simplifico me quedaría 1 y no estamos violando nada de las reglas matemáticas y seguimos en la misma expresión que es el objetivo. Ya hecho esto, vamos a considerar, bueno, ya hecho esto, vamos a intentar resolver esto. Si resuelvo lo que está dentro, que el segundo paso es resolver,
Chicos, los micrófonos, por favor, si tienen preguntas, sería bueno que la enciendan, pero mientras estemos en la clase, no es muy útil. Vamos a resolver. ¿A qué me refiero con resolver? Vamos a aplicar propiedad distributiva en el primero. Me queda a al cuadrado por x al cuadrado más a por b por x más a por c sobre a. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a tomar factor común. Bueno, no, esto se considera como cambio de variable. Vamos a utilizar un cambio de variable. El cambio de variable que lo vamos a utilizar, vamos a llamar y a la expresión a por x. Y entonces, resolviendo en esta misma línea, podemos considerar a al cuadrado por x al cuadrado como a por x y esto al cuadrado. Los paréntesis es importante. Más a por x por b más a por c sobre a. Si consideramos este cambio de variable, esto me va a resultar en y al cuadrado más y por b más a por c. Todo sobre a. Si lo ordenamos, vamos a poder escribir esto de la siguiente forma. 1 sobre a por y al cuadrado más b por y más a por c, que es un número, ¿no? Y entonces esto ya tenemos de la expresión del estilo x al cuadrado más b por x más c, que es un número cualquiera y lo podemos factorar. Si esto corresponde a un trinomio al cuadrado, pues como un trinomio al cuadrado, o si no, como un trinomio de la anterior forma. Una vez que nosotros podemos factorar esta expresión, el cuarto y último paso es devolver el cambio. Es importante devolver el cambio y terminar trabajando con la misma variable con la que empezamos. Vamos a aplicar estos 4 pasos en el siguiente ejercicio para ponerlo en práctica. Por ejemplo, si tenemos 6x al cuadrado menos 7x menos 3. En este caso, ustedes noten que no tenemos un término al cuadrado que acompaña al x al cuadrado. Y entonces, el primer paso era multiplicar y dividir por la misma expresión, por el mismo numerito o por el mismo coeficiente que acompaña al término al cuadrado. Entonces, en este caso, tenemos 6 que multiplica a 6x al cuadrado menos 7x menos 3. Y dividido para 6 mismo, para no descuadrar las operaciones. Esto es igual. Bueno, ya le voy a poner un sexto aquí para no tener que escribirle. Este es un 6, ¿no? Entonces considera un sexto por toda esta expresión de aquí. 6 por 6 es 36x al cuadrado. Menos 6 por 7 es 42x. Menos 6 por 3, que es 18. Y en este caso, podemos directamente operar o preferible le hacemos por factores, que es un poquito más sencillo. En este caso podemos escribir como 6x y esto al cuadrado menos, me convenía 6 por 7 mismo, por x y menos 18. Vamos a aplicar el cambio de variable que se sugería. ¿Cuál es el cambio de variable en este caso que nos conviene? En este caso nos conviene el 6x llamarlo y, resultándonos el ejercicio en un sexto de y al cuadrado menos 7 por y menos 18. Y aquí me pregunto, y aquí ya tengo una forma, una expresión del estilo x al cuadrado más bx más bx más c. Y lo podemos factorar. Entonces tengo un sexto y vamos a factorar toda esta expresión de acá. Abro 2 paréntesis y factoro como estábamos factorando el anterior. El cuadrado del primer término, que sería y los signos. Más por menos da menos, que corresponde al primero. Y menos
por menos da más, que corresponde al segundo. Y entonces aquí me pregunto, dos números que multiplicados me dé menos 18 y sumados me dé menos 7. ¿Cuáles son estos números? 9 y 2. Muy bien, 9 y 2. Verifico. Menos 9 por más 2 es menos 18, correcto. Y menos 9 más 2 es menos 7. Muy bien. Y ahora el siguiente paso que era devolverle el cambio que utilizamos. Me queda un sexto por y. ¿Quién era y? 6x menos 9. Por 6x más 2. Y ya estaría factorado toda esta expresión de acá. Bien, un poquito largo, pero es un poquito más seguro. Que si de aquí directamente le quiere hacer la factorización, se puede hacer la factorización, que no hay problema. Pero números muy grandes no es muy ameno trabajar. Bien, dudas, preguntas, inquietudes acerca de este método, de este ejercicio, de esta resolución. Entonces, en cuanto al cambio de variable, siempre voy a utilizar el primer término del binomio. Es conveniente, sí. Del primer término porque está al cuadrado directamente. Y si le ves acá, también lo podíamos agrupar y teníamos el 6x. Puede que te convenga algún otro cambio, que tranquilamente lo puedes utilizar. Esto es la conveniencia de cómo se me hace mucho más fácil el ver la resolución del ejercicio. Ok, gracias. Vale. Vamos a ver dos términos más. Bueno, un caso más de factorización. Porque yo creo que ustedes están cansados y yo también ya me cansé un poquito. El séptimo caso, miren si conté bien. El séptimo caso es la suma y la diferencia de cubos. Esto me ayuda muchísimo en la factorización de expresiones, porque a veces uno no le ve directamente, pero ya cuando uno recuerda la suma y la diferencia de cubos es más fácil factorar o representar ciertas expresiones. ¿A qué me refiero con? Empecemos con la fácil, la diferencia de cubos. ¿A qué nos referimos con diferencia de cubos? Por ejemplo, si tuviera a al cubo menos b al cubo. En este caso se considera la raíz positiva, la raíz cúbica de cada uno de estos términos. Entonces, la raíz cúbica de a al cubo es a, la raíz cúbica de b al cubo es b. Y se conserva el signo menos. A su vez, esto multiplica. Ya dejando de lado esto, a los de acá adentro, a este factor de aquí. El cuadrado del primero más a por b más el cuadrado del segundo. Esto en el caso de la diferencia de cubos me resulta en esta factorización. En el caso de la suma, a al cubo más b al cubo. Esto es igual, lo mismo. En la primera expresión vamos a tener la raíz cúbica del primer término, la raíz cúbica del segundo término y el signo se conserva, más. Y en la segunda expresión vamos a considerar lo mismo, este factor de aquí, el cuadrado del primero. En este caso de la suma se van alternando los signos. Empezamos con positivo, seguimos con negativo, de a por b. Y le seguimos con positivo, más menos más. Del segundo término al cuadrado. Estas dos expresiones son bastante útiles al momento de factorar, porque uno le ve directamente aquí y dice, no, esto ya se acabó. Se puede hacer un poquito más. Vamos a hacer un par de ejercicios con estos. Pero estos dos de aquí son muy importantes que los tengan en cuenta. Por ejemplo, si tuviera a al cubo más 8 por b a la 12ª. ¿A qué esta expresión es igual?
Abrimos dos paréntesis para ahorrarnos un poquito de tiempo. El primero es el más importante, que yo considero más importante, porque va a los factores que voy a multiplicar acá adentro. La raíz cúbica del primer término sería A. Y la raíz cúbica de 8 por B a la 12ª, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la raíz cúbica de 8 por B a la 12ª? 2b a la cuarta. Muy bien. Sería 2, que es la raíz cúbica de 8, por B a la cuarta. Y conservamos el signo positivo. Y ahora, ¿cuáles son los términos que van en el siguiente paréntesis? El cuadrado del primero, a al cuadrado, que como está con positivo, se alternan los signos, menos el producto de estos dos. 2 por A por B a la cuarta. Como estábamos con menos, trabajamos ahora con más. El segundo término al cuadrado. Expresémoslo en uno solo. Me quedaría A más 2 por B a la cuarta por A al cuadrado menos 2 por A por B a la cuarta y más 2 al cuadrado es 4 y B a la cuarta y esto al cuadrado es 8. Y ya estaría factorado esta expresión de aquí. No es tan complicado, simplemente hay que repasarle un poquito más. Y en este caso de los signos es importante. Cuando tenemos suma, los signos del siguiente simplemente van alternados. Empezamos positivo, negativo, positivo. Cuando es resta, la cosa es más sencilla, porque en el primer factor va una resta, una diferencia, y en el siguiente va todo suma. Vamos a hacer otro ejercicio más. Por ejemplo, 27m a la sexta menos 343 n a la novena. En este caso también vamos a abrir dos paréntesis, uno más larguito que el otro, y vamos a ver. La raíz cúbica de 27, ¿cuánto es? 3 Muy bien, 3. ¿Y la raíz cúbica de m a la sexta cuánto es? m al cuadrado. Muy bien, m al cuadrado. La raíz cúbica de 343 está fea, es 7. ¿Y la raíz cúbica de n a la novena cuánto es? N al cubo. Muy bien, n al cubo. En este caso, como tenemos una diferencia, el signo sigue. En el siguiente término, en la siguiente expresión, en el siguiente paréntesis, vamos a escribir el cuadrado del primero. 3m al cuadrado y esto al cuadrado. Como estamos con menos, trabajamos con todo positivo. Entonces tengo 3m al cuadrado por 7n al cubo. Vamos a borrar este de acá. Más 7n al cubo y esto al cuadrado. Y ya tenemos la expresión. Ahora simplemente tenemos que resolver lo que tenemos en signos de agrupación para que se nos haga más amena la expresión. Entonces tenemos 3m al cuadrado menos 7n al cubo. Y resolvemos esto de aquí. 3m al cuadrado y esto al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, m al cuadrado y esto al cuadrado es m a la cuarta. Más 3 por 7 que es 21 de m al cuadrado por n al cubo. Más 49 por n a la sexta. Y ya tenemos factorado esta expresión de acá. Entonces, cuando tenemos negativo, el negativo va en el primer factor, que es la diferencia, y en este caso ya del
de la raíz cúbica de cada uno de los términos. Y en el siguiente van, en este caso, con el negativo, con la diferencia de cubos, va todo positivo. Lo cual es diferente cuando tenemos la suma de cubos, que en este caso el positivo va en el primer paréntesis y después vamos alternando los signos. Muy bien, ¿dudas, preguntas o inquietudes acerca de este tema? Sí, en esta parte sí hay confusiones. Miren, cuando tenemos esto de aquí, a más b, esto al cuadrado. Esto es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esta expresión de aquí no es igual a lo que tenemos acá. Esto no es igual a esto de aquí, a un binomio al cuadrado. ¿Por qué no es igual? Porque esto no es un binomio al cuadrado, sino simplemente es lo que resta de la factorización de estos términos de aquí. Por eso, esto de aquí simplemente es un punto de referencia para saber qué multiplica con qué y cómo me resultan en los términos. El cuadrado de la primera expresión de este término al cuadrado, más que si está con menos, todo lo demás se vuelve más, es primero por el segundo, no el doble. El doble se aplica en el binomio al cuadrado. Aquí simplemente es el primero por el segundo. Y más el segundo al cuadrado. Se parece al binomio al cuadrado, pero no es el binomio al cuadrado. Hay que tener un poquito de precaución en esto, ¿sí? No multiplicarle por 2, sino solo multiplicarle el primer término por el segundo. En el caso del binomio al cuadrado, este sí es importante, esto también es importante, pero esto es importante al multiplicarle el 2 por el primero y el segundo. Pero cuando tenemos esta expresión, cuando tenemos la diferencia o la suma de cubos, simplemente es la multiplicación del primer término por el segundo. Aquí no aplica el doble. Hay que tener un poquito, hay que tener mucha precaución en estos casos. Que ya con la práctica, si ustedes practican constantemente, la cosa ya les viene en algo sencillito y facilito. Muy bien. Esto en cuestión de lo que es factorización. Acabamos de ver los siete casos de factorización, que es el factor común por agrupación, la diferencia de cuadrados, la suma y la diferencia de cubos, el trinomio al cuadrado perfecto y dos casos de trinomios. En el primer caso que factorábamos con dos paréntesis y en el segundo caso que podíamos llevarlo al primer caso, multiplicando por un cierto número que nos convenía. Vamos a resolver un poquito de cómo se simplifican las expresiones, que sí hay bastante fallo cuando simplifican ciertas expresiones. Entonces vamos a trabajar un poquito en la simplificación. Primera cosa, vamos a ver casos que no se deben hacer. Casos que no se deben hacer. Por ejemplo, y esta parte sí resaltó bastante, porque ya sea los nervios de alguna evaluación, los nervios de algún proyecto, lo que estén haciendo, sí pasa, entonces tienen que tener cuidado. Y a veces también es por un poquito ignorar los casos que tenemos. Por ejemplo, si tuviéramos x sobre x más 1, no es típico, pero sí es usual el que un estudiante tome y haga lo siguiente. Digo, tengo x arriba y tengo x abajo. Entonces esto se simplifica y me queda 1. Esto no se debe hacer. Esto es lo peor que se podría hacer. Esto no se debe hacer. La expresión x sobre x más 1, pues si no tenemos un factor común en estos dos, yo no los puedo simplificar. ¿En qué casos sí lo podría simplificar? Cosas que no se deben hacer versus otros ejemplos, pongámosle aquí. ¿En qué casos yo sí puedo simplificar? Si tuviera x sobre x por x más 1. En este caso,
ustedes fíjense que aquí abajo en el denominador tenemos un producto de dos factores. Como es un producto y arriba tenemos un solo término, aquí sí podemos simplificar. ¿Qué podemos simplificar? La x del uno, la x del otro y me quedaría 1 sobre x más 1. Claro también que hay que decir que x es distinto de 0 y que x es distinto de menos 1. Quitar los ceros del denominador es importante para simplificar, para pasar a multiplicar como vulgarmente se dice, o para resolver cualquier expresión con denominadores. Es importante quitar los términos para los cuales el denominador se me haga 0, porque división por 0 en los números reales no existe. Bien, esto de aquí sí se puede hacer cuando tenemos factores, cuando tenemos multiplicandos. Esto de aquí no, porque tenemos sumandos. Yo no puedo simplificar así porque sí. ¿Qué otro caso? Pongámosle al revés. Cuando tengo x menos 1, por ejemplo, sobre x. Y aquí también estoy pecando porque tengo que decir que x es distinto de menos 1. Así está mal. Así está mal esta simplificación, ¿no? Ahora, en este caso también, que dice, entonces si no se vale así, se puede hacer de la siguiente manera. Simplifica acá y simplifica acá. Y esto es igual a menos 1. Esto está mal, con x distinto de 0, ¿no? Porque hay que evitar la división por 0. Esto está mal, porque yo no puedo simplemente coger y al azar simplificar. ¿Qué podría hacer? Podemos tomar x menos 1 sobre x. Y como tenemos una suma con propiedades de fracciones, puedo considerar x sobre x menos 1 sobre x, que es lo mismo. Y entonces en este caso, si yo digo que x es distinto de 0, para quitarme los ceros del denominador, puedo simplificar aquí sí, esta x con esta x y me resultaría en 1, menos 1 sobre x, con x distinto de 0. Y ya no puedo hacer más, no que 1 menos 1 es 0, no, porque aquí no tengo el mismo denominador de la siguiente expresión. Entonces aquí terminaría el ejercicio. Quitar los números tales que el denominador se me haga 0 es importante, porque no existe división por 0. Muy bien, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Esto es típico que suelen hacer. No es tan típico esto, pero sí he visto. Que por ejemplo tienen 5 sobre 5x más 2. Por ejemplo esto. ¿Y qué dice? ¿Qué suele pasar? Que dicen, tengo un 5 y acá hay un 5, entonces 5 y 5 se van. Y me queda 1 sobre x más 2. Y en este caso, Dios mío, esto está mal. Esto es lo peor que podrían hacer. Porque una cosa, esto y esto nunca van a ser iguales, ¿no? No se puede, no es correcto. Además de esto, esta expresión de aquí, tenemos que decir que x es distinto de menos 2 quintos. En cambio, en este caso, x es distinto de menos 2. Incluso los ceros del denominador no coinciden. Entonces estamos pecando, estamos haciendo cosas incorrectas y no me va a resultar en la respuesta que me debería salir. ¿Qué se podría hacer en este caso? ¿Qué se podría hacer si yo tengo 5 sobre 5x más 2? ¿Qué puedo hacer? Simplemente puedo decir que x tiene que ser distinto de menos 2 quintos. Y ya, porque no puedo simplificar, no puedo hacer nada más con esta expresión. Si tuviera más herramientas, si pudiera factorar el numerador o el denominador y quitarle ciertos factores, podríamos hacerlo. Pero si simplemente tengo una expresión de este tipo, solo puedo quitarle los ceros del denominador y ya. Hacer un poquito de ejercicios. Bueno, estos casos, no digo que todos los hagan, pero si hay momentos de nerviosismo o alguna cosa, de no tener claros ciertos conceptos,
que un estudiante sí los comete. Entonces hay que tener bastante precaución, bastante cuidado. Y lo que un estudiante también suele omitir, ya sea porque está trabajando al apuro o porque no lo toma en importancia, es quitar los ceros del denominador. Es importante, ya sea que se simplifique la expresión, o sea, cual fuera el caso, pero es importante dejar en claro para qué números el denominador es distinto de cero. Quitarle los ceros del denominador. Vamos a hacer unos ejercicios. Y con este terminamos, ya para que sean librecitos. Por ejemplo, x al cuadrado menos 4x más 4. Y aquí x al cuadrado menos 8x no al cuadrado. X a la cuarta menos 8x al cuadrado más 16. Ya. Estos dos factores de aquí. No podemos simplificar nada que la x y la x, primer pecado, eso no se hace. Lo que sí podemos hacer es factorar primero el numerador, después el denominador. Factorar el denominador me ayuda en que sacar los ceros del denominador de manera más sencilla y poder simplificar la expresión. Entonces, el primer caso, x al cuadrado menos 4x más 4. ¿Eso no es un trinomio al cuadrado perfecto? Sí, es perfecto. ¿Y cómo nos quedaría? X menos 2 todo al cuadrado. Muy bien, x menos 2 todo al cuadrado. El denominador, tenemos x a la cuarta menos 8x al cuadrado más 16. Eso no es un trinomio al cuadrado perfecto. Sí es. ¿Y cómo nos quedaría la factorización? X cuadrado menos 4 todo al cuadrado. Muy bien. Y en este caso, podemos seguir factorando incluso. Tenemos en el primero x menos 2 al cuadrado, que esto ya no lo podemos hacer nada, pero en el denominador vamos a hacer una zona de caos chiquita acá. En el denominador tenemos x al cuadrado menos 4 y esto al cuadrado. Vamos a quitar ese cuadrado y simplemente vamos a ver qué nos queda con x al cuadrado menos 4. Esto es una diferencia de cuadrados, que como factorábamos con dos paréntesis. La raíz positiva del primero, la raíz positiva del segundo en cada uno de estos. Y los signos van alternados, menos y más. Que como está al cuadrado, esto también va al cuadrado. Y lo podemos escribir como x menos 2 al cuadrado y x más 2 al cuadrado. Entonces aquí se nos hace mucho más sencillo el sacar los ceros del denominador. Entonces podemos decir que x es distinto o debe ser distinto de 2 y x debe ser distinto de menos 2 para evitar la división por 0. Y como ya tengo para qué número se hace 0 el denominador, podemos simplificar. ¿Qué puedo simplificar? Noten que son tres términos, multiplicados, numerador y denominador. No hay sumas a menos de que estén dentro de cada uno de los factores. Entonces puedo simplificar el x menos 2 al cuadrado, todo hasta el cuadrado, ¿no? Con el x menos 2 al cuadrado. Y me va a quedar igual a 1 sobre x más 2 y esto al cuadrado. Y seguimos diciendo, en este caso, que x es distinto de 2, de menos 12 para acá. Ahora, en el camino teníamos que decir específicamente que x tiene que ser distinto de 2 y de menos 2, porque la expresión original tiene estos números. Ya la simplificación se nos hizo un poquito más corta, pero es importante especificar esto. Muy bien, ¿dudas, preguntas o inquietudes? Es importante que sepan factorar, ya sea que vayan a cálculo, álgebra o fundamentos, pero es importante que sepan factorar para que puedan resolver los ejercicios que se les planteen.
y que sepan cuándo se puede simplificar las expresiones y que no existe división por cero. Bien, voy a dejar de compartir pantalla.